Cree en el Señor Jesucristo tú y tu casa y serán salvos. ¿Quién de nosotros no ha escuchado esa frase? Es una frase muy poderosa que fue dicho por el apóstol Pablo, pero que sin embargo en la mayoría de las iglesias y la mayoría de los pastores usa para desacreditar a la ley de Jehová nuestro Dios. Así es, muchos de los pastores en muchas de las iglesias se predica que solamente hay que creer en el Señor Jesucristo para ser salvos nosotros y nuestra casa, y que ya no hay que guardar las leyes de Jehová Dios, que esas son leyes antiguas, que ya no tienen eficacia ni se deben cumplir por nosotros porque ya tenemos el sacrificio del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, el día de hoy tengo el propósito a través de la Biblia de decir que a través de creer en Jesucristo, el apóstol Pablo establece que tenemos que guardar las leyes de Dios, las leyes de Jehová que son eternas, las leyes que entregó a Moisés su siervo. Sin más, vamos a empezar. Estando Pablo en la cárcel con Bernabé, el carcelero les pregunta a ellos, le pregunta y le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a ver lo que está escrito en el libro de Hechos capítulo 16 versículo 30 y 31. Dice lo siguiente: y sacólos fuera, les dice, señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí está la famosa frase, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una frase, estimados hermanos, que para algunos ha sido de mucha bendición porque entendieron verdaderamente lo que dijo el apóstol Pablo. Pero para la gran mayoría ha sido el pretexto perfecto para desacreditar, para desechar, para invalidar las leyes que Jehová dio a Moisés en el monte Sinaí, diciendo que ya no se debe guardar esas leyes, que ya no tienen eficacia y no tienen validez, sino que solo tenemos que creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. ¿Será cierto eso? Miren ustedes, la respuesta es simple. Cuando alguien te dice a ti, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serás salvo, tú debes decirle, amén, pero sigue leyendo. No te olvides de eso, dile amén, pero sigue leyendo. ¿Por qué hay que decirles que siga leyendo? Porque en los dos versículos posteriores vamos a encontrar la respuesta de lo que significa verdaderamente creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Miren ustedes, vamos a leer los versículos 32 y 33. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 32 y 33 dice: y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Aquí está la respuesta, estimados hermanos, de lo que significa creer en el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo puede creer el carcelero en el Señor Jesucristo si el Señor Jesucristo ya no estaba físicamente en ese momento? Por ello, estimados hermanos, era necesario que para creer en el Señor Jesucristo, que no estaba físicamente en ese momento, era necesario que se le hable la palabra del Señor. Y es lo que hicieron. Le hablaron la palabra del Señor, y no solamente al carcelero, sino a toda su casa. Entonces, para ser salvos, creyendo en el Señor Jesucristo, que físicamente no estaba ahí, se le tiene que hablar la palabra del Señor a él y a su casa. Entonces, de esa manera van a ser salvos. Si no, ¿cómo van a creer en alguien en quien no han visto? La única forma de creer es hablarle de las palabras del Señor,
Y para poder comprobar esto por la propia boca de los apóstoles, vamos a leer lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 13 y 14, que dice lo siguiente: el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa que se paró y le dijo: envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Más claro en el agua: el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Porque es la palabra del Señor la que trae salvación. Es la palabra del Señor la que trae salvación, estimados hermanos. Y eso es lo que dijo el rey David. Miren ustedes lo que está escrito en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 81-82. Dice así, dice: desfallece mi alma por tu salvación, esperando tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Mis amados hermanos, si no cree en las palabras del Señor, tampoco cree en el Señor Jesucristo y no puede ser salvo. Ese es el primer requisito: creer en las palabras del Señor, Él y su casa. Pero no queda ahí, hay que hacer otra cosa más. El versículo 33 revela que se bautizaron él y los suyos. Es decir, el carcelero se purificó de sus pecados, se arrepintió, y también su casa se purificaron y se arrepintieron. Entonces, estimados hermanos, ¿qué significa creer en el Señor Jesucristo? Significa primero oír su palabra, creer su palabra y purificarse y bautizarse de todos los pecados, purificarse de todos los pecados. Esas son las dos cosas que implica creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo implica creer su palabra y purificarse de todos los pecados. Si el creyente no cree ni guarda la palabra del Señor y no se purifica de sus pecados, no va a ser salvo. Entonces, estamos viendo que Pablo no está desechando la palabra del Señor con creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo establece la palabra del Señor. Y ustedes dirán: hermano, pero la palabra del Señor es lo que Jesús habló. Miren ustedes, ¿qué es lo que está escrito? Libro de Juan, capítulo 14, versículo 23 y 24. Dice así: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra del Señor es la palabra del Padre. ¿Y cuál es la palabra del Padre? La palabra del Padre son las leyes de Moisés, son las leyes de Jehová que dio a Moisés en el monte Sinaí. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13, dice así: y él os anunció su pacto, el cual mandó poner por obra las 10 palabras y las escribió en 2 tablas de piedra. ¿Cuál es la palabra del Señor? La palabra de Jehová. ¿Y cuál es la palabra de Jehová? Las 10 palabras. Mis amados hermanos, no hay duda, la palabra del Señor, las leyes divinas, son buenas, que convierten el alma, y son aquellas que traen salvación, y es aquello que se le debe hablar al creyente, y es lo que debe creer y guardar todo creyente para ser salvos. Y una vez que ha creído, se tiene que purificar de todos sus pecados a través del bautismo. Más claro ni el agua, hermanos. Más claro ni la luz del día. Creer en el Señor Jesucristo implica 2 cosas: oír y guardar su palabra y purificarse de todos los pecados. Solo así habrá salvación para nosotros y nuestra casa. Y en ningún momento vemos aquí que el apóstol Pablo anula, invalida o quita eficacia a la palabra de Jehová,
a las 10 palabras, a los mandamientos que Dios dio a Moisés. Todo lo contrario, sino que lo establece como normativa en la vida del creyente. Mis amados hermanos, creo que no hay duda y este mensaje sea para edificación. Por eso te hablo a ti, estimado amigo y hermano creyente, que escuches este mensaje. No te olvides. Creer en el Señor Jesucristo implica dos cosas: oír, creer y guardar la palabra de Jehová, los mandamientos de Dios, y purificarse de todos los pecados, arrepentirse. Si haces eso, está garantizado tu salvación. La pregunta es, ¿qué te están enseñando en tu iglesia? ¿Qué te está enseñando tu pastor? ¿Que ya no tienes que guardar la palabra de Jehová? ¿Que los mandamientos de Jehová ya son inválidos? ¿Que fueron clavados en la cruz? ¿Que solamente ahora hay que vivir por fe y gracia y solamente creer y ya no observar los mandamientos de Jehová Dios? ¿Eso te están enseñando en tu iglesia? Déjame decirte que te están enseñando mal. Eso no dijo nunca el apóstol Pablo. Todo lo contrario, el apóstol Pablo enseñó a guardar la palabra del Señor. Así que haz eso tú también. Ese es el mensaje de bendición para este día y espero que sea de mucho provecho espiritual. Todo esto es para la gloria y la honra del único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, el dueño de nuestras vidas. Muchas gracias.